A ver, si pensamos en escultura griega, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues seguramente imágenes de mármol blanco, ¿verdad? Figuras perfectas, serenas, silenciosas. Pero, ¿y si esas estatuas fueran mucho más que objetos de arte? ¿Y si en realidad fueran un lenguaje? Un lenguaje visual que nos cuenta la historia completa de una civilización, con sus valores, su política y su manera de entender el mundo. Pues justo esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. En los próximos minutos vamos a ver cómo estas figuras de piedra son, en realidad, auténticas ventanas al pasado. Nos van a permitir entender cómo los antiguos griegos construyeron su identidad, su poder y, sobre todo, sus ideales. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a descifrar ese mensaje que se esconde en el mármol. Después viajaremos en el tiempo, desde la rigidez casi robótica del periodo arcaico, pasando por el equilibrio perfecto del clásico, hasta llegar a la explosión de emociones del helenismo. Y al final, veremos por qué todo este legado de piedras sigue siendo tan importante hoy en día. ¡Vamos allá! Bueno, empecemos por el principio. Hay que dejar algo muy claro. Para los griegos, una escultura no era un simple adorno, para nada. Tenía una función cívica y política clarísima. Servía para glorificar a los dioses, por supuesto, pero también para definir cómo debía ser el ciudadano ideal y, cómo no, para proyectar el poder de la polis, de la ciudad-estado. El arte estaba, por así decirlo, al servicio de la comunidad. Y para entender esto, hay que tener en mente un concepto clave: la cosmovisión antropocéntrica. ¿Qué significa? Pues que para los griegos el ser humano era la medida de todas las cosas, y por eso el cuerpo humano se convirtió en el tema central de su arte. Ojo, no representaban solo cuerpos, a través de ellos estaban representando sus ideas más elevadas, sus ideales más puros. Esta obsesión por la figura humana se desarrolla a lo largo de 3 grandes etapas. Lo que vamos a ver es una especie de liberación progresiva del cuerpo. Cada paso, cada cambio en la forma y en el significado va a reflejar un cambio histórico y de mentalidad brutal. Nuestra primera parada, el periodo arcaico. Aquí, el arte griego todavía está, digamos, buscando su propia voz. Se nota muchísimo la influencia de las tradiciones de Egipto y de Oriente. Las figuras son ante todo un símbolo, una representación colectiva, nunca un individuo concreto. Y los protagonistas absolutos de esta época son el Kuros y la Core, el joven y la doncella. Y aquí está la clave. No hay que verlos como retratos. Su función era simbólica, ritual. Se usaban como ofrendas para los dioses o para marcar una tumba. Representaban un ideal genérico de juventud o belleza, no a una persona de carne y hueso. Sus características son muy reconocibles, siempre mirando al frente, una rigidez casi total, la anatomía muy simplificada y esa famosa sonrisa arcaica, esa mueca un poco enigmática. Lo fascinante es que esto no era solo porque no sabían hacerlo mejor. No, esta rigidez y este aire sagrado reflejaban una visión del mundo muy concreta, ligada a lo divino, a lo eterno, y de esa rigidez sagrada damos un salto al periodo clásico, la Edad de Oro. Esta es la era que se convierte en el paradigma del equilibrio, la armonía y la razón. Aquí la escultura va a buscar la perfección absoluta y lo va a hacer representando al ciudadano ideal. Fijaos en el cambio, es que es una auténtica revolución. Pasamos de la rigidez y el simbolismo a un naturalismo increíble y a la obsesión por capturar el movimiento. El foco ya no es un símbolo colectivo y anónimo, sino la encarnación perfecta de ese ciudadano ideal. Vale, ¿y cómo lograban esa perfección tan matemática? Pues literalmente, con matemáticas. Artistas como Policleto desarrollaron lo que se conoce como el canon, un sistema de proporciones perfectas, una fórmula matemática para crear un cuerpo que fuera la pura encarnación del orden y la armonía del cosmos. Es la razón hecha belleza. Entonces, el punto crucial es este. El ideal clásico era muy específico. Representaba a un ciudadano joven, atlético, racional, la personificación de la virtud cívica. Pero, y esto es fundamental entenderlo, este modelo era totalmente excluyente. Este ideal de perfección se construyó sobre un sistema social esclavista y patriarcal. No era para todos, ni mucho menos. Y si el periodo clásico fue orden y calma, lo que viene ahora es... bueno, casi todo lo contrario. Tras las conquistas de Alejandro Magno, el mundo griego se expande, se mezcla y el arte explota. Se abandona a ese ideal sereno para empezar a explorar el drama, la emoción a flor de piel y la experiencia individual. Los artistas ya no buscan solo el ideal universal. Ahora lo que quieren es capturar lo único de la experiencia humana. Vemos cuerpos retorciéndose de dolor, rostros que expresan placer, angustia, se introduce el desnudo femenino que había sido un tabú, se busca un realismo a veces brutal y el patetismo, es decir, la capacidad de conmover, de generar una emoción fuerte en quien mira la obra.
Y claro, este nuevo mundo era enorme y cosmopolita, así que no había un solo estilo. Surgieron diferentes centros artísticos. Por ejemplo, en Alejandría gustaban más las escenas cotidianas, más íntimas. En Pérgamo, sin embargo, se flipaban con el dramatismo épico. Y en Rodas, lo suyo era lo colosal y lo teatral. La escultura se convirtió en una herramienta para narrar las tensiones y las glorias de un mundo en plena ebullición. Bueno, hemos hecho un viaje increíble a través de siglos de arte en piedra. Pero vale, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué nos importa hoy? Pues porque estas esculturas, que podrían parecer simples reliquias, son en realidad una herramienta potentísima para pensar críticamente sobre nuestro propio mundo. Analizar estas obras nos obliga a preguntarnos, ¿quién es digno de ser representado y por qué? ¿Cómo se construyen los sistemas de poder a través de las imágenes? Nos permite, por ejemplo, cuestionar la representación de género, como esa mirada patriarcal sobre el desnudo femenino. Y nos ayuda a entender la función social que tiene el arte en el espacio público, en nuestras propias ciudades. Y de hecho, estas preguntas que parecen tan antiguas conectan directamente con debates muy actuales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entender cómo se usaba el espacio público en la antigüedad nos da pistas para crear ciudades más sostenibles. Y, por supuesto, analizar cómo se representaba a las personas nos vincula directamente con la lucha por la igualdad de género. Al final, todo se puede resumir en esta idea, que es muy potente. La escultura griega no fue un mero espejo pasivo de su sociedad, fue una fuerza activa, una especie de pedagogía visual que ayudó a moldear los valores, los ideales y la identidad de toda una civilización. Y con esa idea llegamos al final, con una pregunta que mira hacia el futuro. Si hoy tuviéramos que levantar los monumentos que definen a nuestra sociedad, ¿cómo serían? ¿A quién representarían? ¿Qué valores mostrarían? Y sobre todo, ¿qué dirían esas estatuas sobre nosotros dentro de 2000 años? Ahí queda la reflexión.